bueno, antes de que se acabe el día, porque bueno, aquí en mi país aún no se acabó y sé que es un poco tarde para subir este video, pero bueno, quería hablar de esto. Se cumplen 4 años de la pelea más grande que ha habido en la historia de la UFC y de las artes marciales mixtas, la rivalidad más grande que ha tenido el deporte, y estoy hablando de Conor McGregor versus Khabib Nurmagomedov, que vendió exactamente 2.4 millones en pay-per-view, que no se acerca ni soñando a lo que estamos vendiendo hoy en día, que hoy en día el máximo pay-per-view, por lo menos de 2022, ha llegado a ¿qué? 400, 500 mil en pay-per-view. Es absurdo comparado con este número de 2.4 millones de pay-per-view en Khabib versus McGregor. Es una locura la cantidad de ventas que hicieron estos dos en esa pelea, y era una pelea que estaba hecha para vender, estaba hecha para que sea la más vendida y para que sea la más grande de la historia. O sea, teníamos a un McGregor que venía luego de perder ante Floyd Mayweather y que realmente él todavía tenía ese hype y ese aura de invencible. Y el tipo estaba cada vez más mediático, el tipo estaba cada vez más bocón, el tipo estaba cada vez más salido de sí mismo. Él venía como un loco prácticamente a esta pelea, mientras que Khabib, un tipo religioso, un tipo respetuoso, lo sacan de sus casillas, porque McGregor eso es lo que hace. Con Khabib lo saca de sus casillas, el tipo le dice de todo, habla de su familia, de su religión, de dinero, de robos, de todo lo que tenga que ver con la cultura de Khabib, mientras que Khabib simplemente les decía que le iba a matar prácticamente en ese octágono el 6 de octubre de 2018, cosa que realmente sucedió porque Khabib dominó a McGregor. Eso sí, el único round que perdió en su carrera, en mi opinión, fue ante McGregor. McGregor pudo sacarle un round en esta pelea, pero no hay nada más que eso. O sea, Khabib dominó esa pelea, Khabib pasó por encima a Conor McGregor. Y ahora, viendo lo que sucedió y viendo un poco lo increíble que fue esta pelea, ¿será que volveremos a tener a alguien como Conor McGregor en ventas? Porque realmente los números de hoy en día dan vergüenza. Ni siquiera 500.000 en pay-per-view. Conor McGregor es parte por lo menos de 7 u 8 de las peleas más vendidas en un top 10 de la historia de la UFC. La primera es la de Khabib contra McGregor. La segunda es la de Nate Diaz contra McGregor 2. La tercera es la de Poirier vs McGregor 2. La cuarta es la de Poirier vs McGregor 3. Luego vamos a la de McGregor vs Cerrone. Luego vamos a la de McGregor vs Diaz 1. Luego vamos a la de Usman Masvidal, que es la primera en la que no está Conor McGregor. Luego está la de Álvarez contra McGregor por ese título en la 155. Luego está Mir contra Lesnar, que tampoco es una pelea en la que está McGregor. Y por último, McGregor vs José Aldo con 1.2 millones en pay-per-view. Es una locura como este tipo forma parte de 8 de las 10 peleas más vendidas de la historia de la UFC. Y la pregunta es, ¿tendremos esto de nuevo? ¿Tendremos a un Conor McGregor que pueda recrear siquiera estos números? ¿Tendremos a un Conor McGregor que pueda hacer lo que hacía Conor McGregor? Que todo el estadio grite su nombre, que todo el estadio quiera ver a Conor McGregor, que todo el mundo se paralice para ver a Conor McGregor, porque probablemente si él vuelve a la UFC, esto es lo que va a suceder. Se va a vender sí o sí, pero sí o sí, les firmo donde quieran, más de 1 millón de pay-per-view, sí o sí. Y aparte de eso, brother, va a ser el regreso más grande, hablando de espectáculo, en la historia de la UFC. Va a ser espectacular, todo el mundo va a querer ver a McGregor o perder o ganar, porque sí, es un tipo con muchos haters. E igualmente, y el mismo Nate Diaz dice esto, si a ti no te agrada lo que hago, e igualmente ves lo que hago, sigue siendo un fan. Y esto es lo que está pasando con Conor McGregor en los últimos años. El tipo, a pesar de que se ha hecho odiar, pero se ha hecho odiar de una manera increíble, ha cambiado mucho esa personalidad de 2015, que era realmente el Conor McGregor que todo el mundo amaba. Era el Conor McGregor que luego de vencer a su rival, o luego de perder, no importaba lo que sucediera, el tipo se iba y le pasaba la mano al rival y le decía bien hecho, y luego salía y trataba de vencer nuevamente a ese rival. Es lo que sucedió, por ejemplo, contra Nate Diaz. Él, en esa primera pelea contra Nate Diaz, aceptó la derrota, se entrenó más, volvió a pelear con Nate Diaz y volvió para ganarle a Nate Diaz. Y a lo que voy es que con el tiempo él se hizo odiar. Él se transformó en un personaje muy odioso, una onda Colby Covington, pero incluso más desagradable. No sé si recuerdan que cuando se partió la pierna contra Poirier, le estaba gritando improperio a la esposa de Poirier en el micrófono de la UFC que todo el estadio estaba escuchando. Eso fue sinceramente uno de los espectáculos más bizarros que he visto en la historia de la UFC. El tipo gritándole que le escriba para ir luego a una fiesta cuando el tipo tenía la pierna totalmente rota. Era una locura lo que estábamos viendo en ese momento.
y Conor McGregor se ha hecho odiar. A esto es a lo que voy. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Khamzat Chimaev ahora. Khamzat, luego de no dar el peso, se hizo odiar completamente. Y ahora todo el mundo, lo que va a pasar en su próxima pelea es que van a comprar el pay-per-view para ver perder a Khamzat Chimaev. Es así. Se vende, ya sea odiándolo o amándolo. Porque antes a Conor McGregor lo amaban y compraban el pay-per-view porque lo amaban. Ahora prácticamente que todo el mundo, el 80% de la gente lo quiere ver perder. Y te apuesto que esa gente que está diciendo que lo quiere ver perder va a comprar ese pay-per-view para verlo perder. Y básicamente esa es mi opinión. Y si me preguntan a mí, ¿tendremos de nuevo un Conor McGregor? Por lo menos en estos próximos años venideros, no lo creo. No lo creo. Tiene que salir alguien que sea una locura, que sea realmente un Conor McGregor 2.0 con muchas más habilidades que Conor McGregor. Porque al final Conor McGregor fue completamente descubierto por todos. El tipo tiene una zurda muy buena, tiene un buen striking, pero lo llevas al suelo y es el fin para él. Es cosa de llevarlo al suelo y él no va a saber qué hacer. Es lo que normalmente le pasaba en sus peleas. Incluso contra Poirier lo llevan al suelo y el tipo no sabe qué hacer. Contra Poirier, que Poirier no es un tipo que digamos que sea muy bueno en el suelo. Para nada. E imagínate lo que le hizo Khabib. Khabib, que es un animal en el suelo, lo lleva al suelo como quiere y le hace lo que quiere literalmente en el suelo. Es una locura. Es una locura también Khabib Nurmagomedov. Él es un peleador que yo no creo que vuelva a la UFC. Yo creo que Conor en cambio sí va a volver a la UFC. Vamos a ver contra quién sería esa pelea. Y yo les firmo donde quieran que la pelea en la que él vuelva va a ser más de 1 o 1.5 millones de pay-per-view. Sí o sí. Porque va a ser un regreso muy grande, muy espectacular. La UFC lo va a vender muy bien. Y yo creo que aparte de Conor McGregor, por un buen tiempo no tendremos a alguien que venda así. No tendremos sinceramente a alguien que venda así. Imagínense que en época de pandemia él hace estos números y ahora mismo la excusa que están poniendo es que estamos en una crisis. Y en ese momento cuando Conor vendió lo que vendió también estábamos en una crisis. Entonces solamente Conor puede hacer esos números ahora. No hay nadie que pueda asimilarse a ese tipo de números ahora mismo en la UFC. Y yo creo que una pelea tan grande como esta no la vamos a tener en un buen tiempo, en un lapso de por lo menos 10 años. Y yo creo que un Conor McGregor hay que esperar aún más. Es que hay que esperar más a ver qué sucede con estos nuevos prospectos. Pero la carrera que hizo Conor McGregor por el título en la 145 fue una locura. El tipo era la persona más carismática que había en todo el roster. Era muy simpático, era muy... no sé, era muy él. Era increíble cómo él siempre salía y daba un espectáculo allá donde quiera que vaya. Ahora Conor McGregor ya no es lo mismo. El tipo habla mucho pero no contesta en el octágono, cosa que él hacía antes. Y eso también hace que venda mucho. Entonces básicamente era eso. Mi opinión acerca de este tema es que esta pelea fue la más grande de la historia. No volveremos a tener este tipo de peleas en un buen lapso de tiempo. Y no volveremos a tener un Conor McGregor en ventas en un buen lapso de tiempo. Y ahora sí, te pido que me dejes en los comentarios tu opinión acerca de estos tópicos. Te pido que te suscribas, que le des like, que le des a la campanita. Un saludo y hasta la próxima, gente.